Hola, gracias por tu interés en este videocurso, los 10 temas que consideramos fundamentales para que todo usuario le saque mayor provecho a esta herramienta. Mi nombre es Diego Alzate, trabajo con la compañía Visión Tecnológica. Básicamente nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a automatizar los informes que hacen en Excel, que ese proceso de análisis, de auditoría sea mucho más fácil y que permita conectar Excel con sus fuentes de datos. Para ello utilizamos una herramienta que de pronto conoces, se llama Viable, lo vas a ver en la barra de Excel todo el tiempo. Esta herramienta nos permite conectarnos con la contabilidad, el inventario, las ventas, la nómina, la cartera, bueno, en general con cualquier base de datos que utilicemos en nuestra compañía y cualquier programa de los que hay en el mercado. ¿Para qué? Para que cada vez que abramos los informes, los datos se actualicen automáticamente y sea mucho más fácil analizar la información y presentar los reportes. Pero este curso no es de Viable, este curso es de Excel, de esos 10 temas fundamentales que todo usuario debería manejar. En algunos ejercicios vamos a utilizar Viable para traer datos más rápidamente, pero lo que queremos es compartir eso que los usuarios nos han enseñado durante 16 años que llevamos con la compañía, yo casi 20 como consultor de Excel y profesor de Excel, investigando lo que sale en las nuevas versiones, interactuando con los usuarios en los informes, cómo los hacen, cómo utilizan las herramientas. Y eso nos ha dado unas pistas. ¿Cuáles son esos temas que consideramos esenciales para sacarle mayor provecho a esa herramienta? Eso es lo que queremos compartir contigo. Nos encanta compartir conocimiento y que todos subamos el nivel de Excel y saquemos más provecho de esta potente herramienta. Así que vamos a hablar de 10 temas. Bueno, creo que me pasé un poco porque me fui emocionando al final, hablando de otras herramientas, de otras cosas nuevas que han salido en las últimas versiones que me parece pueden potencializar aún más tu trabajo y me parecía importante compartirlas. Por ahora vamos a hablar de 10 temas y ya al final te iré contando de esos otros nuevos temas. El primero que me parece fundamental es tablas dinámicas. Diferente a otros cursos, acá vamos a ver el resumen al principio de lo que tendrá toda la sesión. ¿Para qué? Para que en pocos minutos puedas ver claramente los puntos que vamos a tocar dentro de la sesión, darte algunas recomendaciones y así decidir si quieres invertir el tiempo en ver todo el capítulo o si con el resumen es suficiente. En este capítulo de tablas dinámicas, que para mí es el tema más importante de Excel, sí me parece súper poderoso lo que uno puede hacer con tablas dinámicas y muy, muy fácil. Quiero que hagamos un repaso de lo que se debe tener en cuenta cuando tenemos datos, una base de datos. ¿Sí? Que una base de datos es una colección de registros donde todos los registros tienen los mismos campos. Y es lo que uno se debería preocupar, tener simplemente datos, que no hay que seleccionar esos datos, que podemos simplemente aplicar filtros estando en cualquier sitio, que no debemos colocar totales manualmente, que no debemos separar la información, sino tener todos, si tenemos por ejemplo información de varios meses, tener todos los meses en una misma hoja para que el análisis sea muy fácil en una tabla dinámica. ¿Cómo se hace? Simplemente por insertar tabla dinámica y aceptar. Estas son las 4 áreas de la tabla dinámica, el área de valores y 3 áreas de clasificación. Vamos a mirar en el capítulo que uno se hace 3 preguntas: ¿qué campos necesito? ¿Cuáles de esos campos son clasificadores y cuáles son datos? Y de los clasificadores, cuáles son únicos y cuáles son múltiples. Y con eso voy a saber a dónde debo mover la información. Esa es la clave de una tabla dinámica, es simplemente saber qué campos tengo, ¿sí? Y a dónde los debo de mover. Siempre, como recomendación, vamos a arrastrar y vamos a soltar. No vamos a dejar que Excel simplemente decida qué campo va a mover dependiendo del tipo de datos. Porque miren que si yo, por ejemplo, quiero ver mis ventas por vendedor por año, él detecta que el año es un valor, es una cifra, entonces lo suma y no queremos que lo sume. Queremos es que lo filtre por año, ¿sí? O que lo ponga acá en la página y que yo escoja un año acá para seleccionar. ¿Listo? También vamos a ver que podemos cambiar el formato, ¿sí? Podemos hacer fórmulas directamente con la tabla dinámica, que es muy importante apagar esta opción. En analizar tabla dinámica, opciones, apagar esta opción para que cuando estemos formulando por fuera de la tabla, ¿sí? No aparezca esa línea larga de importar datos dinámicos,
¿sí? Todo esto, que lo podemos apagar por la opción de tabla dinámica, analizar tabla dinámica o por archivo opciones. Y va a quedar apagado no solamente para este archivo, sino en Excel, porque es una opción de Excel. Vamos a hacer un ejercicio con ventas, vamos a hacer un ejercicio con contabilidad, mirando cuál es el tercero que más se movió en una cuenta. Es importante en las tablas dinámicas, por ejemplo, en las últimas versiones, que podemos añadir segmentación de datos. ¿Sí? Por acá podemos, en analizar, insertar segmentación. Por ejemplo, le voy a insertar una segmentación acá por vendedor y por periodo. Y él me genera acá los botones. Y vamos a decirle acá que no muestre las ventas por vendedor, sino por cliente. O sea, que me muestre de cada cliente las opciones que tengo. Entonces, acá puedo seleccionar el periodo, un periodo o varios periodos. Puedo seleccionar un rango, puedo seleccionar un vendedor o varios vendedores. También puedo seleccionar con control de forma salteada, ¿sí? Y puedo llegar a tener informes como estos, donde tengo botones y acá van cambiando los gráficos. También vamos a mirar que con Alt F1 y con F11 podemos hacer gráficos rápidamente y que este porcentaje no es necesario hacerlo dentro, por fuera de la tabla, que dentro de la tabla uno también puede hacer los porcentajes. Por ejemplo, yo le puedo decir acá que me muestre otra vez los campos. Perdón, vamos a decirle acá clic derecho, mostrar lista de campos y vamos a volver a llevar el valor neto, pero a ese valor neto le vamos a decir acá que nos muestre el valor como un porcentaje del total general. De esa forma vamos a ver la participación de cada uno de los clientes, vamos a decirle acá que el orden es descendente, de cada uno de los clientes dentro del total. Entonces puedo decirle, muéstreme los clientes de Sandra, de Camilo, de Jorge, listo. También podemos deshabilitar en las opciones de tablas dinámicas, podemos decirle que no autoajuste el ancho de columnas para que cuando hagamos el cambio, ¿sí? Solamente se ve hacia abajo, y podemos también quitarle las líneas de cuadrícula y los encabezados. ¿Listo? Verlo muy fácilmente. Tablas dinámicas es una de las herramientas más poderosas que tiene Excel, además del tema de la formulación. Pero con tablas dinámicas yo puedo tener un conjunto de datos muy grande. Recuerden que en una hoja yo ya tengo hasta 1.000.000 de filas, y simplemente con un par de clics hacer un análisis rápido de todas las variables que tenga esa base de datos. Así que te recomiendo que utilices mucho tablas dinámicas, es muy fácil. Entre más lo utilices, más vas a aprender, más vas a encontrar que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden vincular informes a la tabla dinámica. Si quieres conocer más de tabla dinámica, puedes terminar de ver el capítulo, son 40 minutos, y si no, puedes pasar al capítulo número 2. Muchas gracias por ver este video curso. Mi nombre es Diego Alzate y acá te dejo mi correo por si tienes preguntas o comentarios adicionales. Cuando los usuarios no manejan tablas dinámicas, les parece Excel avanzado, pero vas a ver que es muy fácil, es muy poderoso. Cuando uno aprende a trabajar tablas dinámicas, yo lo digo, todo me sabe a tablas dinámicas, todo lo hago en listados con tablas dinámicas, es mucho más fácil hacer el análisis y la auditoría de la información. Pero antes vamos a hacer algunas precisiones, vamos a elaborar un lenguaje común, ¿sí? Y a mirar que no tenga ciertos vacíos en el manejo de Excel. Recordemos, Excel ya no es una hoja de cálculo, hace mucho tiempo es un libro de cálculo porque tiene muchas hojas. Antes teníamos solamente 256 hojas, ya tenemos hojas infinitas. Ya el límite lo determina la memoria del equipo. Claro que yo no he visto archivos así, los más complejos que he visto han sido 200, 250 hojas, pero en términos generales como usuario final manejamos 2, 3 hojas, 5 hojas, 10 hojas a lo sumo, en un balance, un PG, indicadores financieros, las notas,
¿sí? O el análisis de venta por vendedor, por cliente, por zona, enlazado con presupuesto, pues son libros más manejables, pero ya en una hoja inclusive tenemos una capacidad enorme, antes teníamos 65.000 filas, ya tenemos más de 1.000.000 de filas, antes teníamos 256 columnas, ya tenemos 16.000, o sea, si multiplicamos eso nos da un área inmensa inclusive por hoja para trabajar. ¿Listo? Cuando estamos trabajando listados, bases de datos, hagamos un ejercicio pequeño. Digamos acá vamos a colocar en mayúscula nombre. Vamos a escribir acá, por ejemplo, Juan, Pedro, Ana, Margarita. Bueno, coloquemos acá, Margarita, Lucía, digámosle José, listo. Digámosle Felipe. ¿Listo? Digamos, esto es una base de datos. Muchos usuarios cuando hago este ejercicio me dicen, no, Diego, eso no es una base de datos, le falta más información, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos en su concepto fundamental es información organizada en forma de registros, en Excel serían filas, ¿sí? Donde todos los registros tienen los mismos datos, los mismos campos, perdón, ¿sí? Todos los registros tienen los mismos campos. Los campos serían columnas. Entonces, casi siempre relacionamos una base de datos con informática, con programas, pero una base de datos puede ser en papel también, donde yo voy escribiendo información, pero con la condición de que todos los registros, todo lo que yo haga, pues si yo estoy haciendo, por ejemplo, un listado de mis clientes, coloco el cliente y el teléfono y cuánto le he vendido, eso puede ser una base de datos, pero siempre tienen que tener la misma información, los mismos campos, ¿sí? No los mismos datos, sino los mismos campos. ¿Sí? Este cumpliría porque es un campo, que sería nombre, y marcando acá en la barra de estado nos dice, esta es la parte inferior de Excel de la barra de estado, nos dice 7 elementos. Vamos a ampliar un poco acá, ¿sí? 7 elementos. Esa sería una base de datos. Muy simple, sí. Si estuviéramos hablando con un programador, diría, no, es que una base de datos tiene que ser tablas relacionadas, entonces ya hablan de más información. No, una base de datos es información organizada en forma de registros, donde todos los registros tienen los mismos campos. Este sería una base de datos de un solo campo, que sería nombre, y de 7 registros. ¿Listo? Si yo voy a hacer, por ejemplo, hagamos acá una un poquito más elaborada, digamos que nos haga un listado viable de acorde de la facturación, listo. Se va a conectar a mis datos, ahí me va a traer la información, listo. Esta es una base de datos, voy a marcar toda la fila, porque no tenía más datos en la hoja, entonces me sirve. En la barra de estado me dice 34 campos, o puedo haberle dado control shift, flecha a la derecha, ¿sí? 34 campos, y vamos a ir al final, 34.398 registros, porque el primero, recordemos, es el encabezado, ¿sí? Cuando algunos usuarios no tienen claro el concepto de base de datos y quieren hacer algo, por ejemplo, quieren colocar filtros, marcan toda esta línea y no es necesario. O cuando van a ordenar, ¿sí? Hacen también esto, que marcan toda la hoja, ¿sí? Y empiezan a bajar hasta el final, recuerden son 35.000, ¿sí? Entonces se pasan y entonces se devuelve. Excel ya hizo, por ejemplo, que cuando uno vaya llegando al final se mueva el cursor más despacio, pero en realidad uno puede tener unos conceptos claves de base de datos que les voy a explicar acá. Miren, ¿por qué, por ejemplo, nos da susto cuando decimos acá, quiero ordenar esto por vendedor? Me paro en cualquier vendedor, le digo datos, ordenar, le digo a Z, ¿sí? Y él ordenó por vendedor. Y uno a veces cree, no, es que no sé si lo de la derecha sí lo ordenó o no lo ordenó. ¿Sí? Es que hay veces me funciona y hay veces no me funciona. Vamos a ver por qué sucede eso. Digamos acá, por ejemplo, yo ordeno ascendente. Y miren que él me involucró el nombre. ¿Sí? Y yo no quiero involucrar el nombre. Vamos a colocar acá, por ejemplo, ventas. Y voy a aprovechar en este rango, voy a utilizar una función que se llama aleatorio. Aleatorio es una función que me trae un número cualquiera. Antes existía solo aleatorio, ahora existe aleatorio entre. Cuando era solo aleatorio, un número entre 0 y 1, no lo multiplicaba por cualquier número para que era un número más grande. Ahora aleatorio entre permite dar un rango mucho más fácil. Entonces voy a decirle aleatorio entre. Miren que empecé a escribir la función y él me trajo el asistente. Aquí voy a darle tabulador para que él me traiga toda la información. Voy a decirle, por ejemplo, que me coloque entre 100,
digámosle entre 1000 y 5000, digámosle entre 1000 y 5000. ¿Listo? Y también otro truco es que como marqué el rango, si quiero que esa fórmula se pegue en todo el rango, no le doy Enter, sino que le doy Control Enter. Eso lo vamos a utilizar mucho en este curso. Control Enter me rellenó. Ese aleatorio, cada vez que yo le dé F9, va a cambiar, o cada vez que haga alguna función, ¿cierto? Pero voy a decirle, no, quiero esos datos fijos. Control C, clic derecho, pegado especial, el 1, 2, 3, solo valores, listo. Y así me quedan fijos. Estos me quedan fijos. Ya si le dé F9 o calculo algo, es como si yo hubiera escrito. Lo que pasa es que si me pongo a inventar 5, en este caso 7 números de 4 cifras, de pronto me voy a demorar. Entonces, para el ejercicio, simplemente quería hacerlo así. Miren que Margarita vendió 1487. Si yo ordeno alfabéticamente, puedo estar en cualquier campo. Él ordena, miren, Margarita 1487. Si lo ordeno por este campo descendente, él ordena automáticamente. Si lo doy ordenar, él detecta que esa base de datos tiene encabezados, que son nombre y ventas. Miren, me lo coloca acá para ordenar. ¿Sí? Excel ya automáticamente detectó eso. ¿Por qué en el primer ejercicio, cuando tenía solo nombre, no lo hizo? Porque él no encontraba un cambio de formato entre la primera fila, el primer registro y el segundo. Si yo lo hubiera hecho centrado, o sea, si esto lo hubiera hecho centrado, en negrilla, con otra característica, si lo hubiera detectado, o si lo hubiera marcado la primera vez. Pero como acá ya esto es texto y esto es número, ya de ahí en adelante Excel lo identifica como una base de datos. ¿Listo? Entonces ese es el primer consejo que te quiero dar cuando estemos elaborando una base de datos. Que todos los registros tengan los mismos campos. Y así no tengo que estar seleccionando. Por ejemplo, yo puedo estar acá en cualquier dato y decirle filtros y él va a saber que me lo tiene que colocar arriba. Esos son los campos automáticamente. ¿Qué no puedo tener? Entonces lo que no puedo tener es, por ejemplo, algunas veces los usuarios dicen, hagamos, le voy a dar Control Shift más para insertar. Hagamos una fila para que esto no nos quede tan pegado. Ahí se pierde la base de datos. O si hay, por ejemplo, toda una columna vacía, ahí se pierde la base de datos. Para Excel, esto sería una base de datos y esto acá sería otra base de datos. ¿Listo? Entonces no pueden haber ni filas ni columnas totalmente en blanco. Si quiero que esto no esté muy pegado, puedo darle altura y puedo justificar, ¿cierto? No hay ningún problema. Puedo autoajustar y así. Yo quiero ordenar por producto, me paro en cualquier producto, en el título, en cualquiera, y le doy datos ordenar y él lo va a hacer para todos automáticamente. Listo, esto es importante porque enseguida que hagamos la tabla dinámica no vamos a tener que seleccionar. Entonces, ese proceso, bueno, ¿qué no puedo hacer también? Que es importantísimo. Yo no puedo decirle, mire, acá arrancó el 3 de enero, entonces acá paro el 3 de enero, entonces vamos a darle insertar y vamos a decirle por acá un total enero. No, eso daña la base de datos, porque el total no hace parte de la base de datos, ¿sí? No es un registro. Entonces no podemos colocar totales, solo nos debemos dedicar a rellenar información y va a ser muy fácil analizarlo. Muchos usuarios cuando tienen información de este estilo, por ejemplo, cuando vamos a presentar información exógena y bajamos todo el movimiento, tenemos el movimiento de contabilidad y tenemos que analizarlo, ¿sí? Pues uno no se debería preocupar sino de tenerlo en un listado y analizarlo con una tabla dinámica como lo vamos a ver ahorita. Muchos lo que hacen es hacer subtotales, agrupar, hacer filtros. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vendió cada vendedor, entonces filtran un vendedor, ¿sí? Hacen por allá un subtotal, lo pasan a otra hojita y ahí van escribiendo todos los totales y después de ahí hacen el informe y hacen el gráfico. Eso es mucho trabajo, eso es muy complicado. Ya existe hace mucho tiempo una herramienta que es muy fácil, de pronto ya la manejas, tablas dinámicas, vamos a ver todos los conceptos para que compartamos la información y unifiquemos la información con todos, le saquemos provecho a esta herramienta y aprendamos con seguridad. Si manejas tablas dinámicas vas a aprender algunas cosas en este proceso. Bien, entonces recuerden, ya esto de marcar ya no hay que hacerlo, ¿sí? No hay que hacerlo. Entonces, para insertar una tabla dinámica en Excel, vamos a ir por la opción insertar y aquí me aparecen al lado izquierdo tabla dinámica. Listo. Entonces, yo ahí puedo seleccionar tabla dinámica. No tengo que seleccionar, él automáticamente me marca y me dice, bueno, yo veo datos desde A1 hasta AH 34.399. Esa es su base de datos. Le voy a decir que sí. Le voy a decir aceptar. Miren, esta es la hoja 2.
Él me hace 3 preguntas. Antes era un asistente de siguiente, ya lo han automatizado mucho. ¿Sí? Entonces es simplemente darle aceptar y él me va a generar una hoja de cálculo nueva. ¿Listo? Una hoja de cálculo nueva. Bien. Esta es la vista actual de las tablas dinámicas. Ahora les voy a mostrar cómo ver la vista clásica, que a mí particularmente no me gusta, pero inicialmente veámoslo con la vista actual. Esto es una tabla dinámica. Recuerden que teníamos la hoja 2, donde están los datos. Vamos a marcarla acá como datos. Listo. Datos. Y esta va a ser mi tabla dinámica. TD, aunque enseguida la vamos a borrar otra vez. Bien. Esta es mi tabla dinámica. Acá vamos a decirle que nos muestre de esta forma, que es la tradicional. Están las 4 áreas que tiene una tabla dinámica. Y acá están los campos. Estos son los 34 campos que hay en esta lista, o sea, los 34 títulos. ¿Sí? Yo puedo complementar esta base de datos y hacerle más datos, ampliar el rango y ampliar el rango de mi tabla dinámica. Puedo seguir insertando registros. A propósito, les recomiendo los que hacen, por ejemplo, macros para insertar registros y analizar información, y si la analizan con tabla dinámica, no se preocupen por estar detectando siempre el final de la base de datos. Inserten siempre en la fila 2. Que no importa que los datos estén en orden cronológico diferente, porque en la tabla dinámica ya uno lo ordena como necesite. Esto lo vamos a ver de pronto en un ejercicio al final, cuando veamos algo sobre macros. Bien, la tabla dinámica tiene 4 áreas. Estas 4 áreas. Un área de valores, que es un área fundamental. Voy a correr un poco para que lo puedan ver bien. Un área de valores. ¿Sí? Y 3 áreas que me permiten filtrar. Esta área de filtro de página, esta área de columna, que me permite ver información en columnas, o esta área de filas, que me permite ver información en filas. Es la que más se utiliza. Esta es la que más se utiliza y obviamente la de valores. Entonces, tengo un área de valores y 3 que me permiten filtrar el área de valores. Y el truco está simplemente en arrastrar y soltar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver cuánto vendió cada vendedor, yo puedo traer el nombre del vendedor para acá y puedo traer, digamos, el valor neto para acá. ¿Listo? Y él ya me va a mostrar acá todos los vendedores. A esto le puedo dar también clic derecho, de darle el formato numérico, si quiero. Si tengo viable, también puedo utilizar esta herramienta, formato numérico. ¿Listo? Y hacerlo más fácilmente, o darle clic derecho y darle en el formato del campo, ¿listo? Configuración del campo de valor, darle acá, acá en el formato de número, ¿sí? Si quiero algún formato especial para la tabla, ¿listo? Pero acá tengo la información de mis vendedores. Y miren, igual, yo puedo pararme acá y darle ordenémelo ascendente, o darle acá ordenémelo ascendente, ordenémelo descendente, ¿sí? Como quiera. O sea, ordenarlo de la forma que quiera. Miren, por ejemplo, acá lo ordené descendente y ahí están mis vendedores. Ahora, la forma más fácil de graficar, estando en la tabla dinámica, es dándole F11 y él genera una hoja de gráfico, ¿sí? Con esos datos, ¿sí? En una hoja nueva. O si quiero, también le puedo decir al F1 para que el gráfico me quede en la misma hoja, como un objeto dentro de la misma hoja. Vamos a tener un capítulo especial de gráficos, pero les quería mostrar esos dos trucos, al F1 para la misma hoja y F11 para una hoja nueva. Ahora, esto funciona siempre, no es, digamos, por ejemplo, yo tengo acá unos datos, voy a pegarlos por acá, ¿sí? Y le puedo dar al F1, ¿sí? Y él me genera el gráfico de ese rango. O sea, la forma más fácil de graficar es teniendo un rango marcado, darle F11 para una hoja nueva o al F1 para la misma hoja, un objeto dentro de la misma hoja. Y volvemos al tema acá de tablas dinámicas. Entonces, lo importante es saber qué arrastrar y dónde arrastrarlo, ¿sí? Siempre, siempre como costumbre vamos a tener que vamos a arrastrar los objetos. No vamos a dejar que Excel decida por nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo acá periodo y le doy clic, ¿sí? Excel lo coloca acá en filas porque él lo detecta como un texto, ¿cierto? Pero si yo le digo, por ejemplo, años, digamos años, y marco, Excel dice, año, un número, lo voy a poner en valor, y yo no quiero que me sume los años,
quiero que me los maneje en el campo de fila, o por ejemplo lo quiero en columnas y quiero verlo matricialmente, digamos, por ejemplo, quiero ver mis ventas por familia, listo, familia de producto, digamos, quiero ver las cantidades. Entonces, lo ideal es siempre traer lo que necesitemos al área que necesitemos, o sea, que queramos darle la información, arrastrarlo, no dejar que Excel decida, porque Excel decide solamente basado en si es un texto o es un número, y muchas veces necesitamos acá contar. Por ejemplo, si quisiéramos contar cuántas transacciones tiene un producto en específico, por ejemplo, digamos acá, en el año, digamos, en el año, control inicio, 2015, ¿sí? Quiero ver el producto, digamos un producto acá, bueno, sin nombre de producto, escogemos alimentos naturales, ¿sí? Quiero saber cuántas unidades movió, entonces acá le puedo decir y él me va a traer, bueno, este no tiene, vamos a darle otro producto, ¿sí? Digamos este tiene 202 unidades, pero si yo arrastro, por ejemplo, el documento, él me cuenta los documentos, o sea, 28 líneas, 28 registros tienen ese producto. Y si yo quiero, también puedo darle un doble clic a ese total, a este valor, darle un doble clic, y él me va a generar, miren acá las hojas, me va a generar otra hoja nueva con esos 28 registros. O sea, esta es una lista de esos 28 registros, va hasta el 29 porque el primero es el nombre de campos, ¿sí? Que tienen que ver con ese producto. Listo, miremos acá. Nombre producto. Entonces yo puedo también extraer, quiero de todo el movimiento traer la cuenta de gastos de este tercero. Puedo filtrar la tabla dinámica, darle doble clic y generar otra hoja. O quiero de mis ventas pasarle las ventas a un vendedor. O de la cartera total pasarle la cartera a un vendedor. Entonces puedo filtrar en la tabla dinámica, darle doble clic y él me genera una hoja nueva con ese resumen y ahí le podría pasar la información. Bien, eliminemos esta hoja. Yo puedo eliminar, miren que puedo eliminar en cualquier momento sin problema. ¿Sí? Inclusive podría eliminar esta hoja porque mis datos están en la hoja de datos. Recuerden, para insertar una tabla dinámica simplemente darle datos, insertar tabla dinámica y aceptar. Bien, ¿qué es importante en la tabla dinámica? Hacerse 3 preguntas. Yo siempre les enseño a mis alumnos nuevos el tema de tablas dinámicas haciéndonos 3 preguntas. Cuando uno va a utilizar una tabla dinámica es porque quiere solucionar algo. Por ejemplo, si yo quisiera saber, hagamos un ejercicio diferente, hagamos un listado de datos diferentes. Digámosle acá que quiero traer de la contabilidad el movimiento del año 2015 de mi cuenta similar a 5. Recuerden, este es un tema de viable, pero si yo tuviera mis registros pegados en Excel, funciona igual si los pego, si los escribo, si los exporté en un archivo plano de mi sistema y los importé como una base de datos. Bueno, digamos, el concepto es el mismo, simplemente acá utilicé viable para traerlo más rápidamente. Entonces, yo tengo acá todos mis gastos y yo quiero saber, por ejemplo, en servicios, ¿cuál fue el tercero que más le pagué en el año en servicios? Y tengo todos mis gastos. Entonces yo puedo hacer una tabla dinámica. ¿Sí? Cuando me dicen, ¿cuál es el tema? Digamos la contabilidad. Y vamos a insertar una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. ¿Sí? Él me generó automáticamente todos los registros, todos los campos. Listo. Me llevó la información. Quiero saber cuál fue el tercero que más le pagué en el año 2015 en gastos por servicios. Entonces, cuando yo me voy a hacer la tabla dinámica, me hago 3 preguntas. La primera pregunta es qué campos necesito. Para saber esa información voy a necesitar la cuenta de gastos por servicio, que la puedo traer desde la cuenta mayor, la 5135. Voy a necesitar el nombre del tercero y voy a necesitar el movimiento neto, en este caso. Si estuviera haciéndolo con el de ventas, por ejemplo, quiero saber cuál es el producto que más unidades movió en la zona norte en febrero. Entonces voy a necesitar el mes, voy a necesitar la zona, voy a necesitar el vendedor, ¿sí? Voy a necesitar el producto, bueno, las unidades. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué campos necesito? La segunda pregunta es,
cuáles de esos campos son valores y cuáles son filtros, o sea, cuáles van a ir en estas tres áreas y cuáles son los que voy a sumar. Acá normalmente van cifras, o sea, lo que voy a contar, sumar o promediar. En el ejercicio de los gastos, por ejemplo, ahí voy a traer el movimiento. Acá voy a traer el movimiento, el neto del mes, débitos menos créditos. ¿Listo? Obviamente acá va a dar 0, ¿sí? Porque estoy trayendo movimiento contable, débitos, créditos iguales, bueno, aunque había filtrado, creo, he filtrado los gastos. Voy a decirle acá en la cuenta, digámosle la cuenta mayor, voy a decirle 51.35, ¿listo? Ah, es porque ya estaba cerrado, el año está cerrado, entonces tengo que quitarle el nombre del tipo de documento, voy a filtrar acá y le voy a decir que todos, menos los de cierre, ¿listo? Bien. Y voy a traer el nombre del tercero a fila. Miren, acá solamente van los campos que va a sumar y en los otros van los campos que voy a filtrar. En filtro, arriba en el de la superior izquierda, de estos 4, van los campos que son únicos o que puedo agrupar para que me queden en la parte superior de la tabla dinámica y el resto del área me quede descubierto. En filas, normalmente coloco lo que más datos tiene y en columnas si necesito hacer información matricial. Por ejemplo, si me hubieran pedido por centro de costos, entonces puedo traer ahí los centros de costos. ¿Listo? Pero como no lo pidieron, lo vamos a dejar así. Entonces acá puedo decirle datos descendente. Listo. Y entonces fue a la ETB a la que le pagué 34 millones, fue la que más le pagué durante todo el año. ¿Sí? Si estuviéramos haciendo el ejercicio, por ejemplo, desde acá, desde el que habíamos hecho con ventas, digamos, por ejemplo, cuál fue el mejor vendedor de febrero. Entonces necesitaría el periodo, cogemos acá 2015-02, febrero, el vendedor a fila y el valor neto acá. Y acá le puedo dar ordenar descendente. ¿Listo? Acá le puedo dar formato y ahí tendría la información. José Fernando fue el mejor vendedor en febrero. Listo, miren muy rápidamente un par de clics, soltaría. La clave, como les digo, está en saber qué campos necesito y cuáles de esos campos son clasificadores y cuáles son datos. Y la última pregunta es de los que son clasificadores, cuáles son únicos y múltiples. Para los campos que son únicos o grupos, ponerlo en filtros y los que son múltiples en clasificador, los que tienen muchos datos, ponerlo en fila. ¿Sí? Siempre arrastrar y soltar. Y yo puedo hacerlo sin riesgo de dañar nada porque mi información está en mis hojas de datos. Entonces yo puedo traer la información. La clave está en qué jalo y a dónde lo jalo. Traer exactamente lo que se necesita. Ahora, les dije, si le doy doble clic en el valor, me genera una hoja adicional. Una hoja adicional. Pero también voy a borrar acá, eliminar. ¿Sí? Voy a decirle acá, por ejemplo, no en el área de datos, sino en el área de fila, y yo le digo, ah, bueno, y José Fernando, ¿qué clientes atendió? Puedo darle doble clic y decirle que me muestre un detalle que sea el cliente, el nombre del cliente. ¿Sí? Nombre del cliente. Entonces él me muestra acá el detalle de los clientes. Y le puedo decir, ah, venga, y este cliente, ¿sí? Que fueron 18 millones, ¿qué productos compró? ¿Sí? Entonces, ah, me compró solamente este producto. Listo. O sea, puedo ir ahondando en detalles. Miremos el otro ejercicio de contabilidad. Entonces, ah, bueno, a la ETB, ¿en qué documentos le pagué? Puedo darle doble clic y decirle número de documento. Aquí va a ser comprobante, aquí va a estar documento. Vamos a mirar tipo documento, nombre, tipo documento y comprobante. O sea, ese sería el número del documento. Así. Entonces, la factura por pagar tal. ¿Listo? Acá, por ejemplo, fue un ajuste. ¿Listo? Y él me va mostrando. Cuando vemos la distribución en la tabla dinámica, de pronto si nos gusta la vista clásica, podemos decirle clic derecho, configuración de opciones de la tabla dinámica y decirle mostrar, decirle que nos muestre en vista clásica. ¿Listo? Para que lo muestre así en tabular y yo puedo no solamente arrastrar acá, sino que podría arrastrar acá. Por eso es que me gusta la vista clásica, porque puedo arrastrar también a la tabla dinámica. Pero si no hago ese cambio, si digamos tengo la tabla dinámica así y quiero verla en formato tabular, también puedo en diseño decirle, en diseño informe, que lo muestre en formato tabular.
y él me lo muestra en la versión actualizada, pero en formato tabular. Tabular es que es un campo al frente del otro. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, tenemos, voy a quitar esto un segundito, tenemos datos como este, digamos, yo tengo la cuenta y el nombre de la cuenta, que son datos uno a uno, y no queremos que nos genere este subtotal, yo puedo darle clic derecho, quitar total, ¿cierto? Quitar el subtotal. O puedo decirle en diseño, subtotales, que no me muestre subtotales, que así yo siga acá metiendo más cosas, por ejemplo, el nombre del tercero, ¿listo? No me genere subtotales. O le puedo decir que me genere el subtotal, ¿sí? Para este. No para este, porque este es una relación uno a uno, sino para este otro. Entonces aquí sí me mostraría el total para esto. Y acá le puedo decir clic derecho y le puedo decir expandir todo el campo para que me los muestre todos. Y si quiero, hay una herramienta de seleccionar que me permite, por ejemplo, cuando estoy acá al lado izquierdo y le doy clic, marcar toda la fila de totales y darle algún formato. ¿Sí? Algo que me pidió un alumno que no se me fuera a olvidar es cuando vamos a trabajar fórmulas fuera de la tabla, cuando yo le digo igual este y me muestra ese tema largo, voy a activarlo acá. Tabla dinámicas, opciones, general get pivot data. Acá le digo igual este, me muestra importar datos dinámicos, todo esto, entonces yo no puedo copiar una fórmula porque no me da, sino que le tengo que decir manualmente, por ejemplo, igual de 8, ¿sí? Porque no puedo darle igual y este. Entonces, ¿cómo se desactiva esa opción? Esa opción es interesante cuando yo quiero hacer informes que sean dinámicos con esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, enseguida les hago un ejercicio. Digamos, para desactivar esa opción, estando dentro de la tabla, yo le puedo decir, dentro de la tabla le puedo decir, acá en opciones de tabla, analizar, tabla dinámica, opciones, pero en el triangulito de la derecha de opciones, en el triangulito, le doy clic y apago esta opción, ¿sí? Cuando apague esta opción, ya, si yo le doy acá igual, no me va a dar todo ese rango de datos que aparece, toda esa fórmula larga que aparece. Y eso funciona no solamente en este archivo, sino que es una opción de Excel. O sea, yo también lo puedo hacer desde acá. Archivo, opciones. Le puedo decir acá en fórmulas. ¿Sí? En fórmulas puedo apagarlo de acá mismo. Es esta opción. Trabajo con fórmulas. ¿Sí? Entonces, si quiero utilizar opciones de Get Pivot Data o Get Pivot Data, si quieren decirlo así, para referencias de tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, yo recomiendo que lo mantengamos apagado si vamos a trabajar con funciones externas. Ahora, ¿qué no es necesario? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios, digamos, vámonos acá otra vez, digamos, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es cada uno del total de lo que vende José Fernando. Vamos a decirle acá en diseño, que nos lo muestre en formato tabular. Listo. Entonces muchos lo que hacen es igual este dividido este subtotal, y este sería fijo, y entonces saco el porcentaje acá afuera. ¿Listo? Y no es necesario. O sea, yo puedo decirle al valor, decirle clic derecho, decirle mostrar valor como y decirle porcentaje del total. Este mostrar valor como es muy poderoso. Si yo lo quiero ver del total general, de una fila, quiero hacer diferentes análisis, listo. Digamos, por ejemplo, porcentaje del total general, listo. Entonces acá me lo muestra. ¿Sí? Acá me lo muestra. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, ah, no, pero quiero el porcentaje del total, pero además quiero el valor, yo puedo volver a llevar este valor a esta área y dejarle acá como valor. Dámosle acá formato numérico. ¿Listo? Puedo volverlo a llevar acá. Puedo tener el porcentaje y el valor. Al área de valor yo puedo llevar cuántas veces necesite un campo al área de valor. ¿Sí? En el área de fila, columna o filtro lo puedo llevar una sola vez. Y puedo llevar ambos. O sea, puedo decirle acá, por ejemplo, voy a quitar acá la cuenta, el nombre de la cuenta. Puedo tener el tercero en el área de fila y puedo tener el tercero
en el área de valor. ¿Qué va a hacer? Me va a contar. Y ese contar me va a decir es que hay 50 registros, 50 líneas donde aparece este tercero, 30 líneas donde aparece este tercero, 48 líneas donde aparece este tercero, o sea, 48 registros. ¿Listo? Bien. Manejar tablas dinámicas es muy fácil. Claro, les quería contar básicamente cómo deben organizar el informe, la base de datos que tienen que cumplir dentro de la base de datos, que no coloquen sumas, por favor no dividan la información en hojas, o sea que por ejemplo dicen, este es el movimiento de enero en la hoja 1, febrero en la hoja 2, marzo en la hoja 3, ¿sí? O las ventas del mes 1 en la hoja 1, las ventas del mes 2 en la hoja 2, no, porque después analizar ese volumen de datos es más complicado. Pueden colocar todo en una sola hoja. Recuerden, tenemos 1.000.000 de filas, ¿sí? Entonces puedo colocar toda la información en una sola hoja y después hacer el análisis a través de una tabla dinámica. Cuando lo tengo en hojas separadas es mucho más complicado trabajar la información. ¿Listo? Algo que me parece súper interesante en las tablas dinámicas en las últimas versiones y parecería que pues es simplemente el filtro, es la segmentación de datos, la forma de segmentar datos. Voy a ocultar un segundito acá los campos para correrme a la derecha y lo podamos ver más fácilmente. Cuando estoy en una tabla dinámica, ¿sí? Vamos a decirle acá deshacer para quitar el cuenta tercero. Yo puedo decirle también en analizar, insertar segmentación de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle acá que me inserte el periodo y que me inserte, digamos, por ejemplo, la cuenta mayor. Listo. Entonces, él me va a crear estos botones, ¿sí? Estos botones. Entonces, de acá va a ser muy fácil, por ejemplo, decirle, muéstrame enero, febrero, marzo como periodo, como lo tengo como periodo, ¿sí? O muéstrame enero, febrero y marzo, seleccionando los tres. O no me muestre los 51.35, muéstrame los 51.40 o los 51.20 o los 51.10 de honorarios, ¿sí? Puedo organizar estos botones como quiera. Entonces, también puedo, por ejemplo, vamos para que el movimiento sea diferente, voy a decirle acá insertar. Listo. Podría tener acá los botones en la parte superior. Por ejemplo, acá. Digamos, voy a ponerlos acá. Hacer un pequeño diseño. ¿Sí? Digamos acá. A esto le podemos dar al F1, como ya sabemos. Digamos que este sea, por ejemplo, el gráfico. Y le podemos dar en vista que nos quite las líneas de división y los encabezados. Entonces, decirle acá, por ejemplo, cuando estoy cambiando la cuenta, va cambiando el gráfico. ¿Sí? Y acá también puedo cambiar la información. Miremoslo en nuestra hoja de ventas, por ejemplo. Vamos a desarmar esta tabla. Vamos a decirle otra vez que nos muestre la lista de campos y vamos a desarmar la tabla. Le voy a quitar, voy a dejar solamente los valores. Voy a quitarle el nombre del producto. Voy a quitarle vendedor. Voy a quitarle periodo. Voy a dejar solamente el cliente. ¿Listo? Y voy a decirle acá, por ejemplo, en segmentación de datos, quitemos este un segundo, digámosle analizar, vamos a decirle insertar segmentación de datos, vamos a decirle que nos inserte el nombre del vendedor, por ejemplo, aceptar, entonces me muestra acá los vendedores y ya acá puedo escoger de cada vendedor, ¿sí? Puedo escoger sus clientes. ¿Bien? Es una forma de filtrar. Me parece muy bonita, muy fácil, ¿sí? Digamos un poco más profesional. Yo puedo cambiarle la forma, ¿sí? Puedo decirle, por ejemplo, seleccionar un grupo más fácilmente, ¿sí? Digamos, yo casi siempre utilizo las botoneras acá en la parte superior, dependiendo de lo que esté filtrando. Puedo organizar, por ejemplo, las columnas acá, decirle que nos dé otro formato, decirle si quiero 2 columnas, 3 columnas, por ejemplo, para que me
aquí van acá todos los vendedores, ¿sí? Y acá decirle, digámosle por ejemplo que vamos a seleccionar las ventas por periodo. Vamos a decirle que nos muestre la lista de campos, voy a quitar el cliente, voy a colocar el periodo y voy a volver a hacer acá un gráfico, digámosle acá ordenado, y digámosle acá, por ejemplo, al F1. Entonces, cuando yo esté cambiando la información acá, ¿sí? Mi gráfico va a cambiar y si lo quiero ver un poco más profesional, puedo quitarle los encabezados y las líneas, ¿sí? Puedo seleccionar varios, un grupo, ¿sí? Mucho más fácilmente. Eso es insertar segmentación de datos. ¿Listo? Bien, ahora vamos al resumen al inicio, donde estaba el resumen de todo lo que hemos visto de tablas dinámicas, pero antes de despedirme quería decirte que tablas dinámicas es, en mi concepto, la herramienta más fácil que tiene Excel y más poderosa, que en la medida que la vayas utilizando cada vez más se te va a hacer más fácil, vas a hacer cuadros más profesionales y los análisis de la información van a ser mucho más sencillos. Uno invierte demasiado tiempo en hacer los reportes, en ponerlos bonitos, los resultados, cuando uno realmente necesita analizar o cuando uno tiene que presentar la información a otra persona. Muchas veces si uno le transmite ese conocimiento de analice los datos en tabla dinámica, puede tener un conjunto de información muy grande y analizarlo rápidamente. Puedes volver al inicio si quieres ver el resumen o puedes pasar al tema número 2.